Las 11 corrientes filosóficas más importantes. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existe responde a una época, un hecho histórico o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. 1. Realismo. El realismo es una corriente filosófica cuya posición es reconocer que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Es decir, la verdad es la realidad tal como es, por ello está conformada por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. Esta corriente filosófica se opone al idealismo. 2. Idealismo. El idealismo es una corriente que se caracteriza por interpretar el mundo como algo dual, de esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y de la sensibilidad. El idealismo sostiene que la realidad es subjetiva, es decir, se fundamenta en la forma o idea. El idealismo se contrapone al realismo. De esta corriente han surgido otras ramificaciones como el idealismo objetivo, idealismo subjetivo y el idealismo trascendental. Se considera a Platón como el padre del idealismo y le siguieron Descartes, Hegel, Fichte, Kant. 3. Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica propuesta por el pensador Augusto Comte y John Stuart Mill a principios del siglo XIX. El del positivismo se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y las leyes de la investigación. Para los positivistas el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico que, a su vez, surge de las teorías del método científico, sobre la cual deben analizarse las actividades filosóficas y científicas, partiendo de hechos reales. 4. Criticismo. Se conoce como criticismo a la teoría del conocimiento propuesta por Immanuel Kant, la cual consiste en indagar dónde están los límites del conocimiento. La propuesta de Kant se basa en que cuando se genera un conocimiento, este trae conocimientos o elementos que son anteriores al resultado de la investigación. Es una teoría que propone estudiar las formas de conocimiento anteriores que han hecho posible el conocimiento nuevo. Es decir, busca una respuesta a la forma por la cual se llega a un conocimiento final. 5. Racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que resalta a la razón como la fuente del conocimiento, en tanto, se opone al empirismo. Es decir, los individuos poseen un conocimiento e ideas anteriores e independientes a la experiencia. René Descartes fue el principal exponente del racionalismo en el siglo XVII. Sin embargo, en la antigua Grecia Platón ya hacía mención de esto, y más tarde lo hicieron San Agustín, Leibniz, Hegel, entre otros. 6. Marxismo. El marxismo es un conjunto de teorías, ideas y conceptos que poseen un fondo ideológico, político y económico que deriva de las propuestas y doctrinas formuladas por Karl Marx y Friedrich Engels. Por tanto, es una corriente filosófica que ha sido empleada en la base de ideologías como el comunismo y el socialismo. 7. Pragmatismo. El pragmatismo es un movimiento filosófico que se originó y desarrolló entre Estados Unidos e Inglaterra. Sus principales exponentes fueron William James y John Dewey. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil, es decir, la verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. La verdad debe ser útil, por tanto, todo conocimiento es práctico si cumple una función. 8. Existencialismo. El existencialismo se refiere a la existencia como algo equiparable a la realidad. Es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, sus exponentes fueron Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros. Para los existencialistas la existencia de la vida precede su esencia. Esta corriente busca el significado metafísico del ser humano. 9. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Por tanto, expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que, ni la razón ni los sentidos son fiables. Es decir, el individuo no debe apegarse a ninguna opinión, en especial, porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Elis, junto con sus seguidores, aproximadamente en el siglo III a.C. 10. Dogmatismo.
El dogmatismo es una corriente que da por supuesto la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En esta corriente, el conocimiento es la capacidad que posee el individuo para interpretar la realidad. Su principal exponente fue Tales de Mileto. 11. Empirismo. El empirismo es la corriente filosófica que se contrapone al racionalismo. Se basa en que el conocimiento y la formación de ideas se fundamentan, justifican y sostienen de la experiencia sensible. Es decir, la experiencia es la base de todo conocimiento. El empirismo aparece en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, y sus principales exponentes fueron John Locke y David Hume.